Bueno, ya estamos. Bueno, a ver, reflexionen con ese problema que aparece allí, que es el número 10. Piénsenle un poquito. Es el número 10. Ok, perfecto, aquí les veo ya. Déjenme, voy a silenciar esto. Ok. Muy bien, entonces, ¿cómo es ese problema, colegas? Para recordar un poquito el tema de la semana pasada. Tuvimos un fin de semana largo de 3 días, viernes, sábado y domingo, así que ya hoy con más fuerza y vigor. Bueno, tenemos ese problema, tiene que ver, fíjense, con dos poblaciones. Ahí habla, dice, varios investigadores desean saber si es posible concluir que dos poblaciones de niños difieren respecto a la edad promedio en la cual pueden caminar por sí solos. Los investigadores obtuvieron los siguientes datos, edades en meses. Interesante. Vamos a ver aquí entonces un problemita que tiene que ver con comparar dos poblaciones, dos grupos de niños, población A, población B, y ya está también la maestra Clara, que bueno. Y entonces la idea es poder comparar estas dos poblaciones, en el entendido que son poblaciones independientes, pudieran ser niños y niñas, pudieran ser dos estratos poblacionales a nivel socioeconómico, pudiera ser dos tipos de condiciones en cuanto a algún tipo de terapia o algún tipo de tratamiento o de control hacia los niños. Ahorita vamos a discutir respecto a todo lo que pudiera ser. Bueno, entonces dos poblaciones, colegas. Ya estamos más que todos. Entonces, dos poblaciones. Recuerden, el muestreo es importante, colegas. No olviden ustedes que de la población que ustedes vayan a extraer una muestra, hagan lo posible en el sentido de que sea lo más representativo posible, lo más aleatorio. ¿Y esto cómo se logra? Dando una cobertura, dando una... el maestro Iván también ya está allí. Dando una cobertura, dando una vamos a decir, una representatividad general o completa de todo el grupo, en este caso de la población de la que estemos refiriendo. Población A, población B, entonces una muestra, extraemos en este caso unas lecturas de ellos, pero tratando de que se pueda cubrir. De hecho, hay dos conceptos interesantes en muestreo. Dos conceptos interesantes: cobertura y representatividad. Y qué bueno que ahorita lo estamos comentando. Fíjense, la cobertura se refiere a lo que comentaba en cuanto al grupo poblacional que queremos describir con una muestra. Entonces, la cobertura tiene que ir en el sentido de poder dar lugar a todas las posibilidades, a todas las probabilidades en cuanto a la elección, en cuanto a la selección de los individuos que tiene toda esa población. Y les comentaba el otro día, si mi estudio tiene que ver con una opinión o con un punto de vista respecto a alguna política pública a nivel del gobierno, entonces yo estaría de alguna manera cubriendo la zona en la que en la que se está influyendo sobre ese tipo digamos, de decisión. Fíjense, nosotros evaluamos, Datamétrica es evaluadora de programas presupuestarios en el gobierno, en los gobiernos municipales, en el estatal y el federal. Entonces, en ocasiones nos toca hacer evaluaciones de algunos proyectos presupuestarios que tienen que ver con infraestructura. Por ejemplo, ahorita estamos revisando, de hecho, en un municipio, estamos revisando un presupuesto, un programa presupuestario de un municipio que tiene que ver con urbanización. Entonces, típicamente una de las condiciones que marca Coneval, Secretaría de Hacienda y el OSFE, Órgano Superior de la Federación, en cuanto a cuestiones de auditoría, es que también se tenga la opinión de las personas que fueron, vamos a decir así, que fueron beneficiadas de una obra que tenga que ver con infraestructura en alguna zona. Entonces, fíjense qué interesante, la cobertura es la demarcación en la que se
digamos, a la que se dedicó una cierta infraestructura. Por ejemplo, nosotros hemos visto la de pavimentación en una calle, tendido eléctrico, no nada más Comisión Federal, sino también los municipios tienen un recurso y los estados para poder hacer una extensión de servicios de energía eléctrica. U otras pudiera haber con, por ejemplo, pozos de agua, pozos profundos para agua potable, que también tiene un lugar dentro de los programas presupuestarios del gobierno federal. Entonces, fíjense, primero está la cobertura, que es la zona, la región, la demarcación que vamos a investigar, a indagar. Entonces, por ejemplo, nos ha tocado cubrir el estado de Tabasco cuando es un programa estatal o federal, y entonces delimitamos la zona, una ranchería, una colonia, digamos, un cuadrante dentro de la ciudad, una urbe. Entonces ya tenemos la cobertura. Hay que hacer como un enmallado para ir a todos esos, todos los puntos, cubrir precisamente con toda la zona. Y el siguiente punto es, además de la cobertura, la representatividad. Y la representatividad tiene que ver con que todos tengan, de alguna manera, una posibilidad de ser representados. En ese sentido, por ejemplo, lo más típico con lo que empezamos es 50% varones, 50% mujeres. La siguiente estrategia es la edad. Vemos, por ejemplo, en este caso tienen que ser ciudadanos, mayores de 18 años de edad, votantes. Entonces ya empezamos a hacer categorías de jóvenes, adultos y adultos mayores. Ya son 3 categorías, que igual hay que cuadrar para que sean representados en la muestra que vamos a extraer. Y de esa manera se hace el estudio para que, por ejemplo, en el mercado de esa colonia, o en las paradas de autobús de esa ranchería, o en la misma calle, nosotros tengamos una estrategia de elegir a todos los que tengan que ver con las categorías que definen, o los estratos que definen esa comunidad. Entonces, lo comento ahorita porque la semana pasada hemos hablado de la normalidad, de la aleatoriedad, de que los datos tienen que ser lo más, vamos a decir, lo más aleatorio posible, y bueno, tiene que ver con la estrategia de cómo vamos a elegir los datos, cómo vamos a seleccionar. No es como decía, recuerdo que en mis primeros trabajos como consultor, tenía unos clientes que ellos decían, es que estos son los más grandes y yo quiero que en mi estudio salgan como que la dieta que estoy aplicando a este grupo, esta raza de los más flaquitos, los más gordos. Y lo mismo también para la población. Nosotros vemos a gente cuando hacemos estudios de opinión como ese tipo de programas presupuestarios, va a haber gente que estarán, digamos, en una posición neutra, y hay que dar el lugar a todos. Ese es digamos a decir, es lo toral, eso es el sustento de que nuestro estudio sea lo más digamos, lo más aleatorio, independiente, lo más, vamos a decir, lo más representativo posible de la población que estamos considerando. Muy bien, ese intro es para que ya estén todos al tiro, ya tenemos, ya estamos todos. Bueno, vamos a empezar entonces. Recuerden, colegas, lo primero que hay que hacer es, lo primero es buscar, observar, indagar sobre la normalidad de las poblaciones que vamos a comparar. Recuerda que todo lo que estamos haciendo está basado en la normal. Si nuestros datos no cumplen con la normalidad, será muy difícil que podamos hacer algún tipo de inferencia, algún tipo de comparación, algún tipo de toma de decisiones. Entonces, la normalidad. Vamos a ver la base de datos, tiene que ver con este archivo, DIFMED10. Vamos a buscarlo, ustedes ya lo tienen ahí en su base de datos, DIFMED10, aquí está. Lo abro y ahí aparece. Bueno, que igual aquí está la red un poco, como ha estado lloviendo aquí en Cundacán, la red está un poco lenta. Bueno, ok, ahí está, miren, tenemos entonces la información. Acuérdense, colegas, retomando lo de la semana pasada, recuerden que son ahora 2 variables, 2 columnas. Una columna es la que clasifica, es la que etiqueta, la que de alguna manera indica, una indicadora, a quién le corresponde cada uno de estos valores. Ahora estamos diciendo de niños que
a qué edad empezaron a caminar. Entonces tenemos estos datos y le corresponde a cada uno de ellos. Muy bien. Como comentábamos hace rato, puede ser algún estudio orientado a motricidad, alguna característica de los niños, algún programa incluso que tenga que ver con estas acciones que se hacen en algunas escuelas. Esto de macrogimnasia, esto de activación física, esto de hasta yoga para niños y no sé qué otras cosas que se implementan, que lo que buscan es estimular, digamos, las características antropomórficas, digamos, de un niño, tratando de que músculos, huesos, ligamentos, todo esto pueda tener una, digamos, una fortaleza ante las cuestiones de actividad física. Muy bien, entonces tenemos esas dos poblaciones. Ok, entonces recuerden, colegas, lo primero es ver la calidad de la información. Siempre eso será, siempre. Está llegando aquí la maestra Betty también, vamos a ver. Ok, entonces recuerden, colegas, tenemos dos poblaciones. Vamos a hacer un ejercicio para compararlas. Son dos grupos de niños que tienen registros de en qué momento empezaron a caminar. Y la idea es comparar si ambos grupos tienen la misma edad en promedio a la cual empiezan a caminar. Está medido en meses. Entonces, lo primero que hay que hacer en la base de datos, colegas, recuerden, lo primero que hay que hacer es explorar la calidad de la información. Entonces, exploramos desde este módulo. Vean ustedes, la lista de datos dependientes está aquí, y la de la indicadora o la clasificadora está en esta parte de lista de factores. Lo único que va a hacer esta variable que dice muestra de la población es darnos una diferenciación de los dos grupos para que podamos observar en cada uno características asociadas a aleatoriedad, a normalidad y a la homogeneidad en general. No olviden que nosotros estamos buscando valores atípicos y percentiles para ver si hay algún tipo de disconformidad con los datos. Y los gráficos ayudan mucho a observar algún detalle que tenga que ver con la falta, con la carencia de normalidad. Muy bien, continuar. Eso ya es procedimiento típico en cada análisis de datos. Tiene que ver con calidad de la información. Y para los colegas que hacen programación, aquí está el pseudocódigo. No he explorado en SPSS, pero algunos software como SAS, como Stata o como Minitab tienen un módulo de programación. Entonces uno puede bajar estos pseudocódigos y sobre él, en una ventanita que aparece por una tercera ventana, uno puede crear sus propios algoritmos. Ya lo veremos más adelante. Muy bien, entonces vamos a ver. Veamos, colegas, respecto a las características de la población. Sí, ahí lo ven. Miren, son 12 niños por cada población, son 12 niños. Y si ustedes observan aquí, en cuanto a los datos válidos, todos están debidamente capturados. Hasta aquí, lo único que podemos ver es que no hay huecos, no hay puntos, no hay letras, no hay espacios, no está desfasada la base de datos. Quiere decir que todo está bien a nivel digamos, de captura. Claro, pueden haber errores de dedos, como el otro día que en lugar de 9 era 19, o en otros casos donde se pega la tecla y se van los ceros, o uno no marca bien algún número y lo que pone es un hueco o un espacio. Bueno, ahí lo podemos observar en esta parte. Muy bien, empecemos ahora con la parte descriptiva. Vamos a ver, fíjense, la población A de estos niños tiene un promedio de 10.37 meses y vean una mediana de 10 meses. Están cerca, eso es bueno. Quiere decir que está equilibrada la masa de datos que tiene que ver con la población A, la población de niños A. No sé, o pueden ser las niñas y B pueden ser niños. A puede ser alguna terapia tipo macrogimnasia y B puede ser un grupo control al que no le hacen nada. No sé, podemos ir viendo más adelante. Muy bien. Entonces tenemos estas cosas aquí. Tenemos la media y la mediana, parecen que están cercanos. Ya eso ya nos da un cierto olor a normalidad. Vamos a ver la población B.
Vean ustedes la población B, también cercana a su media y su mediana, 12.20, 12.25. Huele a normalidad, vamos a ver si es cierto. Aquí los valores extremos. Si ustedes observan, miren, los valores, en el grupo, en la población A, vean ustedes, hay unos niños que se tardaron más del año en caminar, casi año, 2 meses, miren. Pero también hubieron unos niños que a los 9 meses, 9 y medio, ya estaban caminando. Y si un B, tenemos niños que se tardaron un poco más. Y otros también con valores muy reducidos. Pero bueno, eso es nada más a nivel de ver cuáles son los valores más grandes y más chicos de cada una de las poblaciones. No hay problema. Eso es lo que nos interesa. Y aquí voy a escribir las hipótesis para que no se nos olviden los conceptos. Entonces, acuérdense que es la hipótesis es la muestra de la población A, de la primera población de niños, sigue una distribución normal. Vamos a decirlo así. Es una forma de decirlo también. Una distribución normal. La otra que está al mismo tiempo, que es la otra hipótesis, es los datos, lo voy a escribir con otras palabras también, los datos del muestreo en la población B cumplen con la normalidad. Ok, es otra forma también de decir. Y no olviden ustedes que nuestra regla de rechazo, que esa siempre va a ser, no olviden que va a ser que se rechaza la hipótesis, se rechaza H, si el p-valor es menor que 0,5. O sea, estaríamos emitiendo un juicio con una probabilidad menor a 0,5 de que la estemos regando. Un falso positivo. Bueno, ok, y aquí ya tenemos la información, colegas. Vean ustedes, aquí tenemos ya los primeros resultados. Si ustedes observan, tenemos dos poblaciones con tamaño reducido, son 12 por cada grupo. ¿Y qué podemos observar, colegas? Vamos a observar, ¿qué podemos observar de aquí? A ver, vamos a ver. Primero, voy a poner aquí. A ver, son 12, tendría que ser una prueba de Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk, claro. Y Dios mío, vamos a rechazar la normalidad. Los datos no son normales. A ver, de la prueba Shapiro-Wilk, o más bien, desde el principio, de la muestra, a ver, lo voy a escribir. Ambas muestras tienen un tamaño pequeño, y entre paréntesis voy a poner el referente, que es menor que 30 unidades. Por lo tanto, procedemos a probar la normalidad con una prueba Shapiro-Wilk, de donde se observa que los p-valores son, fíjense, 0.001 y 0.024, ambos menores que 0.5. Por lo tanto, más bien, ¿de dónde? Más bien, por lo que se concluye que ambas muestras no cumplen con la normalidad, colegas, porque tienen una probabilidad un p-valor muy pequeño
que hace que rechacemos. Entonces, pues no podemos hacer mucho. Pero vamos a ver, si podemos describir algo, vamos a describir algunas cosas. Ah, ahí está la situación. Ahí está la situación. Es más, aquí voy a escribir, aquí abajo. Se observan, fíjense, dentro de las anomalías por la cual no se cumple con la normalidad para la población A, es que se observan dos grupos diferentes. Pareciera que hay un problema en esas bases de datos. Es decir, dos estratos distintos, están siendo, vamos a decir, están siendo considerados en un mismo estudio. Claro, es posible que estos niños de la población A tengan otras características, los que están arriba de 13 o cerca de 13, y miren cómo en la otra parte, entre 9 y 11, tenemos un grupo muy bien definido a nivel de normalidad. Entonces aquí habría que observar qué está pasando. Además, lo voy a poner como recomendación. Es necesario revisar expedientes y generalidades de cada niño. De cada niño. Perfecto. Entonces, en la población A, vamos a ver por qué la B no cumplió. Lo mismo. En la B tenemos otra situación. De hecho, ya hasta pareciera que son 3 grupos. Pero bueno, vamos a suponer que son que el grupo es este de acá entre 9 y 10 y el otro es entre 2 y 14. Es notable la diferenciación de dos posibles estratos o dos posibles grupos o subgrupos, de dos posibles subgrupos dentro de esta muestra obtenida. Igual se recomienda revisar los datos y vamos a poner los expedientes, pensando que son niños algunos niños que están dentro de algún esquema del sistema de salud, y los expedientes de cada niño para determinar, como bien decía la doctora Clara la semana pasada, para determinar algún criterio de exclusión, algún criterio de inclusión y exclusión, algún criterio de inclusión o exclusión, de exclusión, o sea, quienes no deben pertenecer. Muy bien, de hecho deberían ser hasta 3 grupos, pero bueno, vamos a empezar en 2 nada más. Vemos algunas cosas aquí, observamos, claro, miren la normalidad, ya sabemos que no se cumple, pero observando un poco, ven ustedes cómo se comportan estos dos conjuntos. Hay un conjunto que aparece aquí muy separado de los últimos, y entonces eso nos dice que hay una situación ahí de mezcla de dos poblaciones o de dos estratos. Acá también, acá igual aparece uno, y vean los demás que aparecen ahí de manera distinta. Vamos a ver el gráfico aquí están las situaciones, colegas, miren. El problema es que tenemos dos registros, el 8 y el 6, que están jalando la información o están provocando esta disconformidad. 8C, casos 8C. Lo voy a anotar para que hagamos un ejercicio de removerlo y ver si mejoran las cosas. Entonces, para la población A, déjenme anoto, población A, sí, población A, es el 8 y el 6. Y para la población B, ahí dice 2014, pero debe ser el 20 y el 14. Muy bien, voy a buscar en la base de datos. Pensemos que esos datos no pertenecen a la población, y solamente a manera de ejercicio los voy a cortar ahorita. 8 y 6, aquí están, y luego están 20 y 14. 20 y 14, esos dos. Ahora, como insisto en cada situación de estas,
no es nada más quitar por quitar, colegas. Hay que ver si es que estos niños no cumplían con los criterios que marcaba el estudio. A lo mejor son niños que se filtraron en la base de datos o que por rellenar el número de tamaño de muestra se incluyeron. De hecho, esa es otra cosa. A veces algunos colegas, en afán de tener equilibrado y controlado sus estudios, tratan de forzar o tratan de completar con algunos especímenes que no son de las mismas características. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que saber bien sobre la definición de cada grupo para que de esa manera no tengamos esta situación. Típicamente uno a veces no lo observa porque uno se mete directo a calcular el p-valor o el estadístico y comparar con un valor de tabla para ver si son distintos o no, pero olvidamos desde inicio que se tiene que hacer una prueba de normalidad. De hecho, los libros así son. Voy a escribir un libro que tenga que ver con eso. Fíjense que en los libros, cuando uno ve estos temas, nunca hablan de la normalidad, nada más te dicen, aquí hay dos conjuntos y vamos a ver si son diferentes o son iguales entre ellos. Y no hay ningún comentario ahí, ningún recuadro, ninguna observación que diga, previamente se observó la normalidad, nada más ahí entran al tema de comparación de medias y ya, directo los dos grupos. Y claro que la gente aprende así, y entonces a la hora de hacer un tipo de comparación, de pronto se nos va olvidando que hay que hacer una prueba de normalidad. Pero bueno, nosotros ya sabemos, entonces vamos a quitar eso. Los voy a quitar nada más dentro digamos, del contexto en el que posiblemente no pertenecen a los grupos de investigación o que hay motivos para ello. A lo mejor fueron expedientes que se colaron o a la hora de hacer el estudio pues se completó, pero solamente estamos observando que puede ocurrir problemas. Voy a eliminarlos nada más para que hagamos el ejercicio. Doctor, adelante. En un caso real, por ejemplo, a la hora de hacer un reporte, se pueden quitar, pero siempre y cuando mencionen los datos reales, no se mencionen con su comentario respectivo cada uno de los datos, ¿no? Exacto, buena pregunta y buena observación. Qué bueno que lo comenta el maestro. Fíjense, colegas, y qué bueno que lo dice usted. Si esto que estamos haciendo a nivel de observar nuestra base de datos y ver los expedientes, ver la bitácora o ver de alguna manera el informe que la gente de campo nos dio sobre esas lecturas, si ahí encuentro yo los motivos con el cual removerlo, eso no debe trascender a nivel de una publicación científica. O sea, es algo que nosotros dentro de nuestro proyecto, de nuestra investigación, de nuestro trabajo de campo, ya resolvimos. No hay ningún problema. En la parte, digamos, que tenga que ver con hacer un muestreo, tomar información en calle, en sitios contaminados o en salud pública a nivel de comunidades, no hay problema. Nosotros revisamos. Yo me imagino, por ejemplo, los colegas que hacen salud pública en la tarde, regresan, platican cómo está en la base de datos, hacen un estudio de esto para ver cómo está la información y empiezan a observar que ahí hay algunos valores que no deben considerarse. Entonces, a nivel científico, a nivel de publicaciones, a nivel de proyectos de tipo académico, de tipo, digamos, en un orden más científico, no necesitamos escribir estas condiciones. O sea, no es necesario. ¿Dónde sí? Y ahí sí, pónganse abusado. Si yo tengo un cliente que me está contratando para un trabajo importante, delicado, y para él es importante encontrar valores máximos o mínimos, yo lo tengo que reunir lo tengo que traer a la reunión ahí del grupo de investigación. Y entonces decirle, mire, encontramos esto. Y dentro de todos los parámetros que se hizo el estudio, con un buen muestreo, con una buena, digamos, teoría de selección, de distribución a nivel de muestreo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque fíjense, en una ocasión nosotros tuvimos un cliente de biología, precisamente, en donde le encantó que encontráramos un ave en una zona donde no debería estar. Aparecieron unas lecturas y delataron un valor extremo, y entonces se asoció al comportamiento de un ave, típico de, ahí los biólogos saben, y dicen, ese hallazgo que ustedes están viendo aquí en los datos, pónganmelo como un hallazgo particular que iba a derivar una investigación. Y empezaban a hablar de una ave migratoria que hacía una escala en una zona digamos, de los humedales de aquí de Tabasco y continuaba su camino hacia el sur
y hablaba también de la importancia de ver que era un lugar donde se tenía que proteger. O sea, derivaba ya en un estudio que tenía que ver con algo particular, pero un valor extremo atractivo para ellos. Entonces, en ese sentido, dependiendo de la investigación o dependiendo de los alcances y dependiendo del cliente, habiendo ya de negocios, porque de aquí van a salir colegas que se van a dedicar a la ciencia de datos a nivel de profesión, entonces ustedes tienen que delimitar los alcances. Si es un estudio, un tesista, un proyecto, una lana que conseguimos para ver aquí algún tipo de problema de salud pública, de contaminación, algún tipo de dieta, algún tipo de sustrato, algo que le puedo dar a las plantas, a los animales, lo puedo controlar y no hay problema. Yo sigo trabajando sin problema, solo voy observando y para mí me voy guardando todos esos hallazgos. Por ejemplo, decir, la próxima vez evitar que encontremos este tipo de información en días lluviosos, no ir a campo en días que es, por ejemplo, en estudios de opinión, colegas, nosotros no vamos viernes, dependiendo también del cliente y las necesidades. Sábado en la tarde es problema. Hay mucho trago en la calle, hay gente bebiendo, entonces difícilmente se van a poder tener buenos resultados a la hora de hacer un muestreo sobre algo que queramos preguntarle a la gente. Entonces, todo eso se tiene que ganar en experiencia, se gana en, digamos, en una especie de, vamos a decir así, de retrospección hacia los errores que no se deben cometer, y de esa manera vamos ya teniendo más tino con nuestros experimentos. Entonces, a nivel de investigación, a nivel de proyectos académicos, a nivel de proyectos que tengan que ver con carácter científico, nosotros estamos todavía en la etapa de recolectar información, de muestrear, de tratar de conocer y describir la población. Hasta ahí no hay ningún problema. Yo me quedo con lo que me sirve. En salud pública, imagínense ahorita, de hecho mañana chequen en el periódico lo que se va a publicar, acabo de mandar mi artículo. Fíjense, con lo de la viruela del mono, mañana le van a leer algunas estadísticas que escribo en ese artículo, en el diario, y hay algunas cosas interesantes relacionadas con la viruela que teníamos hace unos años. Entre más gente, digamos, entre más gente tenemos entre los adultos mayores y adultos menores y niños contagiados, ahí se va a empezar una escalada de contagios. Hay que cuidar a los niños y hay que cuidar a los mayores. Entonces, si en un estudio encontramos a algunos niños con algún síntoma, con algún, digamos, con alguna sospecha de viruela del mono, va a haber, porque significa que está permeando ya a nivel de los niños o los adultos mayores. Y no nada más el riesgo en cuanto a dispersión, sino de salud, porque ahí puede haber alguna complicación. Pero bueno, ya lo van a leer mañana. Ahorita, nada más para extender un poco lo que comenta el maestro Wilber. Recuerden, dentro de la etapa en la que estamos tomando datos, que estamos haciendo muestreo, que estamos visitando lugares, entrevistando a la gente, podemos corregir, podemos tener un margen, digamos, de maniobra para que nuestra calidad en los datos sea la óptima. Y si es una cuestión académica, que no trascienda. Pero si ahí hay un problema, hay una situación de salud, de dinero con un cliente que esté pagando bien, o alguna cosa que tenga que ver hasta con, digamos, con una cuestión muy, muy delicada en cuanto a algún tipo de enfermedad, ahí sí, inmediatamente nos detenemos y esa información o esos datos que resultaron extremos o resultaron ajenos, lo ponemos en una cajita aparte y le dedicamos investigación, le dedicamos detalle. Muy bien, entonces aquí voy a eliminar eso nada más con la finalidad de que nuestros datos ilustren un poco la técnica, digamos, la teoría de la comparación de poblaciones. Lo voy a eliminar. Le digo nada más, bueno, igual le digo cortar o borrar y lo voy a grabar nuevamente. Guardar como. Le voy a poner otra letra. Ok. Y ahora sí, voy a repetir el análisis para ver ahora la normalidad. Ya está guardado ahí, lo lanzo. Muy directo a la normalidad. ¿Y qué observan, colegas? Miren, gana la población A, pero la población B todavía se queda corta. La población A se ve ya más distribuida, pero aquí hay un problema. Entonces, hay una situación ahí de disconformidad. No se cumple la normalidad. No se cumple la normalidad. Ya nos dijo aquí la prueba Shapiro-Wilk. Bueno, para la población A sí, pero para la población B no se cumple.
no se cumple la normalidad. Entonces, pues ya no podemos hacer más tipo de ejercicio a nivel de comparación. Claro que sí podemos describir las poblaciones. Yo puedo usar aquí, por ejemplo, aquí, de hecho, con este gráfico, aquí puedo decir de manera nada más para que no perdamos el ejercicio. De manera descriptiva, podemos observar que las edades a las cuales los niños caminaron empezaron a caminar. Empezaron a caminar, son distintas. Es notable que ambos grupos se separan en cuanto a sus rangos o intervalos de medidas. O intervalos en sus medidas. Pero no estoy comparando, nada más estoy escribiendo, colegas, nada más estoy escribiendo. Y sí, claro, se ve, por ejemplo, que la población B, estos niños se tardan más, y la población A, pues es la que más rápidamente, más bien la que muestra que los niños más rápidamente caminan. Pero solamente lo puedo hacer de manera descriptiva. No puedo invocar ninguna prueba de normalidad, ninguna prueba de textura, y nada. ¿Por qué? Porque tenemos esta situación acá. Los datos no nos ayudan en cuanto a la normalidad. Ya quitamos unos que nos marcaban como valores extremos, como que era una posibilidad de poder remover, de excluir, pero aún así todavía se mantiene esa ambigüedad. Solo un grupo cumple con la normalidad, el segundo no. Entonces, lo único que puedo hacer es de manera descriptiva y de aquí emitir algunas recomendaciones. Por ejemplo, para no perder el estudio, puedo ver algunas cosas. Por ejemplo, es recomendable, por ejemplo, voy a poner aquí a nivel del problema. Es recomendable observar respecto a las condiciones que favorecen a los niños del grupo de la población B. No sé, a lo mejor son niños que hacen algún tipo de terapia, alguna alimentación, ya que rebasan por mucho, vamos a decirlo así, rebasan por mucho a las edades de los niños de la población A. Pero otra vez, no deja de ser descriptivo. Aquí no puedo hacer más de la población B. Todo queda de manera descriptiva y aquí hablo de las medias, la mediana y este grafiquito ayudaría, pero hasta ahí nada más, no pudiera hacer más. Claro, esto puede ser muy valioso a nivel, digamos, imagínense, si estamos en un proyecto donde estoy implementando vamos a suponer, alguna estrategia a nivel de favorecer la motricidad de los niños, en algún hospital, en alguna clínica, en algún sistema de salud, entonces esto es relevante, independientemente si lo comparo con una prueba T o no. Ya desde aquí ya yo empiezo a emitir recomendaciones, emitir algún tipo de política a nivel de sistema que pueda también favorecer a los niños, no sé, una cosa así. Que favorece, de hecho aquí es al revés, que favorecen a los niños de la población A, que son los que rápidamente. Ya que la población B, exactamente. Muy bien, entonces quedaría en el plano descriptivo, colegas. No avanzaríamos más, sino que ahí quedaría nada más a nivel de descripción. Ok. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Ya estamos entrando en calor ya? Bueno. Ok. Entonces, no se cumple la normalidad, a pesar de que removimos algunos elementos que pudieran favorecerlo, pero no. Y entonces lo que sí hay que ver es lo que decíamos al principio. Lo que hay que ver es los expedientes, hay que ver el diagnóstico a nivel de cada niño para ver si no hay una situación ahí que esté creando una mezcla de bases de datos distintas. A lo mejor tenemos dos poblaciones, A y B, pero en A y B están revueltos niños y niñas, en el B también niños y niñas, y eso es distinto.
o a lo mejor entre A y B tenemos niños que son el primogénito en su mamá o el primer parto, y en nosotros son el segundo, tercero o enésimo, que pareciera que en algunas situaciones también crea un efecto interesante a la hora de ver algunos desempeños en cuanto a los niños. No sé, ya indagaríamos ya a nivel particular de cada caso. Muy bien, muy bien. Voy a buscar otro ejercicio para que podamos ilustrar el método, porque la idea es que recuperemos un poco de la instrucción de la semana pasada, pero no vamos a forzar las cosas. Así que lo que no, lo que sí, sí. Ok. Vamos a buscar otro ejercicio. No sé si alguien tiene algún comentario aquí, colegas. ¿Ya comentar algo? Doctor, por ejemplo, considero, suponiendo que en el caso del análisis de estos niños, no es para profundizar, sino más que nada para traer a colación el hecho de tener una referencia. Por ejemplo, si nosotros deberíamos de saber que en teoría los niños pueden caminar entre 8 meses, por ejemplo, y 1 año y 6 meses. O sea, no sé si esa referencia sea importante a la hora de emitir la interpretación. Claro que sí. Qué bueno que lo comenta la maestra, porque otra vez, de origen, colegas, de origen esta investigación está en un marco en el cual ya se analizaron antecedentes, características, estudios previos, etcétera, y nos dan un marco de por dónde se van a mover las cosas. Y así como lo dice la profesora, fíjense, voy a regresar a los resultados. Voy a regresar aquí, por ejemplo, aquí donde tenemos la primera base de datos, los primeros resultados en la base de datos original. Vean ustedes aquí, por ejemplo, a nivel fíjense, a nivel ya descriptivo, a nivel estadístico, ya tenemos un rango. Decimos, la población A muestra que los niños de este grupo empiezan a caminar entre los 9.4 y 11.26 meses. Eso no debe de ser conflicto. O sea, como bien dice la profesora, si nosotros sabemos ya por antecedentes o por la misma naturaleza que hay un periodo normal, digamos, de cómo los niños de alguna manera empiezan a tener dependencia en el caminar, pues ya cumple con ello y no hay ningún problema a nivel descriptivo. También en el otro grupo, si ustedes observan, están entre 11.2 y 13.1. O sea, casi el año y un poquito más del año. El otro grupo es que a nivel de probabilístico, con un 95% de confianza, yo podría hablar de que el grupo A, los niños pueden empezar a caminar desde los 9.5 hasta los 11 y un poquito. Pero otra vez, depende del contexto del experimento, del contexto de la investigación, del contexto del estudio. Si ambos están en el mismo rango, o sea, niños están en el orden, digamos, típico de a qué hora empiezan a caminar. Si vemos que los niños empiezan a caminar entre 8 y 16 meses o 15 meses, no hay problema, ambos grupos están en ese orden. Pero si yo estoy en en un estudio, en un proyecto, en el que estoy tratando de que los niños puedan ganar o puedan de alguna manera mejorar su desempeño en cuanto a caminar, en cuanto a la parte motriz, sus huesos, no sé, sus músculos, algo que tenga que ver con que favorezca a los niños, a lo mejor aquí ya nos puede dar algún tipo de hallazgo interesante. Que el grupo control está en ese orden y el grupo, digamos, que estoy experimentando tiene esos valores. Pensemos que el grupo control sería el que tiene estos valores altos. Lo voy a pensar así. Este de acá, ya tengo ahí un intervalo ahí, el grupo control. Pero yo estoy viendo aquí que hay una ganancia importante en algún grupo en el que yo estoy haciendo algún tipo de actividad. Alguna dieta a lo mejor a los niños, alguna actividad que tenga que ver como que platicábamos una vez, no sé si con ustedes o en otro grupo, de estas actividades de los niños que están en las guarderías, que están por ejemplo, en maternal, en lactante o en pre-K o pre-kinder. Hay unas actividades interesantes que a mí se me hace muy, muy, muy padre, porque con la mamá hay una actividad en la que los niños empiezan a hacer algunas actividades tipo como de gimnasia, como de estiramiento, como de caminar, y eso estimula de alguna manera también a las características físicas, digamos, del niño.
Estoy pensando en eso, claro, ambos grupos están cumpliendo con estar en un orden normal, en un orden sano, de en qué momento empiezan a caminar, no hay ningún problema. Pero yo lo veo más en el sentido eso, ¿no? De si a lo mejor cuando llevan los niños a control, les dedican un ratito y la mamá y los médicos o la gente que se dedica a esta parte interviene y hacen algo, no sé. Bueno, en fin, claro, todo en el marco de la investigación. Nadie va a hacer una investigación si no sabe a qué se va a enfrentar. Muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo, algún colega que quiera abundar más. Bueno, ok. Aquí no se puede hablar de una transformación o algo así. El problema es que los dos grupos difieren, esa es la situación. Si a mí también se me antojaba. Pero el problema es que un grupo sí y el otro grupo no. Ese es el problema. Okay. Si yo pudiera tener que los dos andan mal, a los dos les meto la maquinaria y posiblemente los componga. Pero si no, aquí lo interesante sería meternos a una, digamos, a una investigación sobre la base de datos de cada uno de ellos. O buscar, también se me ocurre, alguna estrategia no paramétrica. Fíjense, la estrategia no paramétrica es interesante porque se olvida de comparar la media, sino lo que va a comparar es la mediana. Y eso también está interesante. Ya lo vamos a ver más adelantito. Ok, pero, gracias. Muy bien. Vamos a avanzar vamos a ver si encontramos otro ejercicio, porque yo quiero que los colegas que se perdieron la clase del jueves puedan ver la parte de dos grupos. Déjenme ver aquí si encuentro la comparación de dos grupos y saltar a la otra parte. Déjenme ver aquí. Algo que sea un poquito más común. Ok. Vimos que tampoco funcionó. Ok. Ok. Vamos a ver si hay otro acá. Estos son del área de medicina. Déjenme ver este acá. Corazón. Con Alzheimer. Mira, este es interesante. Vamos a ver esto. Vamos a ver estos dos grupos. Vamos a leerlo. Está interesante, digo, porque tenemos que prepararnos para el Alzheimer, colegas. Bueno, ustedes no, ¿verdad? Pero yo sí. Ustedes están chavitos. Ok, tenemos aquí, fíjense, un estudio interesante. Son unos colegas que analizaron dos grupos. Dice, estos colegas, este investigador y otros colegas realizaron un estudio con el propósito de demostrar que los síntomas negativos son notables en pacientes con enfermedad de Alzheimer y que son distintos de los síntomas de la depresión. Las siguientes clasificaciones corresponden a las visitadas en pacientes con Alzheimer y en personas de tercera edad que no lo padecen. Interesante. Entonces, PA padecen Alzheimer y C es el grupo control. Exacto, eso está bien este ejercicio. Son dos grupos. Y aquí hay unas mediciones basadas en la valoración de los síntomas negativos de la enfermedad. Claro, es como una especie de índice de medida en la cual se valora el efecto negativo o la sintomatología negativa del Alzheimer. Fíjense qué interesante, colega. Qué interesante. Entonces, vamos a comparar los dos grupos. Un grupo control, que son los adultos mayores que no tienen diagnosticado el problema de Alzheimer, y el grupo que sí lo tiene diagnosticado y a ambos se le aplican algún tipo de evaluación, algún tipo de monitoreo en donde se determinan ciertas calificaciones, ciertos índices, y eso nos motiva a comparar los dos grupos. Abusados, colegas, con el Alzheimer abusado. Alguien por ahí estaba diciendo que manejar bicicleta ayuda. Otros decían que la parte de actividad que tenga que ver como con creatividad, como con fineza, digamos, en pintar o construir o armar cosas, que eso también ayuda. Yo por lo pronto estoy haciendo bicicleta el fin de semana. Una vueltecita que le doy nada más allá a la mano. Bueno, ok. Entonces, vamos a estos dos grupos, vamos a verlo. Ese es el gráfico, perdón, el archivo, DIFMED 19, y vamos a empezar a ver algunos gráficos y cuadros.
Vamos a verlo, DIFMED 19, déjenme buscarlo. DIFMED 19, aquí está. Veamos, ok, aquí tenemos. Tenemos entonces dos tipos de pacientes, dos poblaciones, estos dos. Aquí aparece el nombre completo, pero acuérdense que con este switch yo le estuve marcando 1 y 2 para poder ayudarme con la técnica. Y acuérdense que esto está dentro de la parte en la cual yo estoy clasificando cada variable. Por ejemplo, mi primera variable es este es el tipo de paciente. De hecho, aquí le voy a poner este es el tratamiento. Ajá, exacto. De hecho, aquí debe ser tipo de paciente. Lo voy a poner aquí paciente. ¿Cómo es el paciente? Esta variable se va a llamar paciente. Y aquí ya aparece, aquí codificado, paciente con Alzheimer y paciente y el grupo control. Estos dos grupos ya están. No olviden que aquí uno los puede personalizar. Aquí a la hora, en la vista de variables, uno puede personalizar aquí que en lugar de que me aparezca el nombre completo, nada más voy a utilizar el 1, y cuando yo veo un 1 va a aparecer que es paciente con Alzheimer y 2 con grupo control. Lo comento ahorita porque algunos colegas están bueno, y aquí la clasificación es aquí debe ser calificación. Es cuánto es lo que se le puso como calificación de acuerdo a una prueba o un tipo de ejercicio que tenga que ver con medir el efecto negativo del Alzheimer. Ok, entonces tenemos ahí los dos grupos, 1 y 2. Perfecto. Pacientes con este padecimiento y el grupo control. No olviden, colegas, lo primero es, otra vez, vamos a explorar la información. Siempre explorar la información, siempre eso. Calidad de los datos. Si no, luego nos van a estar rebotando los artículos. O luego nos van a hacer quedar mal en los congresos. Ok, entonces ponemos calificación, y acá en lista de factores vamos a poner la variable que los etiqueta, que los clasifica. No olviden que en los estadísticos van valores atípicos y percentiles, y no olviden que en gráficos tenemos histogramas y pruebas de normalidad. Gráficos, ok, rápido voy a hacer. Ahí va, listo. Tengo mis datos, son dos grupos, pacientes con Alzheimer y grupo control, gente que no tiene. Miren, colegas, no tienen que ser del mismo tamaño, ya lo platicamos, no hay problema. No importa que uno sea de 24, otro de 26, no importa. Ahora ahora sí vamos a los datos, a los resultados. Miren, los pacientes con Alzheimer tienen una cantidad, un valor, una media de 18.9, y aquí me sorprende algo. Fíjense, voy a marcar aquí, este grupo tiene estas cantidades, y vean el otro grupo, colegas, que está acá. Miren, el grupo control. Ya desde ahí podemos ver dos cosas. Primero, que el grupo de pacientes con Alzheimer parece que sí puede tener normalidad. La media y la mediana están cercanos. Son un conjunto de datos más o menos compacto, más o menos equilibrado. Y en el grupo control también pareciera, porque tenemos 5.62 en la media y 5 en la mediana. Entonces hay ahí una primera, pues un primer acercamiento hacia la normalidad. Pero bueno, no nos voy a pasar lo de hace rato. Entonces aquí ambos grupos ya vemos las características. Y de hecho alguien aquí, fíjense, yo estoy seguro que alguien de ustedes ya está ahí con ese sabor de decir, no, van a ser distintos. Miren. Y aquí van a ganar un poco de experiencia en un flashazo, colegas. Se los voy a decir así. Si los dos intervalos, colegas, se separan, por más que los estiremos van a ser iguales. Vean ustedes el intervalo que tiene que ver con los pacientes que tienen Alzheimer. Van de 13.5 a 24. Y vean el grupo control, el grupo de adultos mayores que no lo tienen, miren cuánto va de 3.4 a 7.8. Ya desde ahí, ya yo puedo observar que son grupos diferentes. Es como si viéramos dos histogramas, dos conjuntos. Hagan de cuenta que tenemos dos conjuntos. Están totalmente separados. No hay traslape que pueda decirme que son iguales, ni algún traslape que me pueda poner en una ambigüedad si lo son o no lo son, sino que totalmente se separan. Pero aquí otra vez, es evidente, sí,
pero necesitamos la prueba. Nadie nos va a creer, el mundo o la comunidad científica no nos va a creer si no lo mostramos con una prueba analítica, con una prueba formal, con un p-valor. Esa es una de las cosas que luego tengo que platicar con los clientes, sobre todo con los clientes que son investigadores. Porque sí, le digo, es que sí, ahí se ve, claro que te creo, claro que te entiendo, pero nadie te va a creer hasta que muestres un p-valor y hasta que pongas una prueba de referencia que te permitió, digamos, fundamentar ese hallazgo. Y luego algunos colegas se desesperan. Igual aquí les pido que no se desesperen ustedes, colegas. Porque dicen, es que sí lo estoy viendo, mira, si es que uno es más gordo y otro más flaco. Es que mira, sí, las plantas están creciendo más altas y las otras más chiquitas. Mira, aquí rindió 1 tonelada, aquí apenas 300 kilos. Sí, claro que sí. Pero necesitamos una prueba analítica, una prueba formal, un p-valor, para que nos dé, digamos, vamos a decir así, para que sea la fe, el visto bueno de encontrar. ¿Por qué? Porque tu experimento se va a repetir. Cuando uno publica, cuando uno escribe una tesis, una investigación, no es para decir, ya lo hice y ahí quedó y todo está bien. No, es para que otro colega pueda verlo y pueda decir, ah, mira, se encontraron estos resultados. Nosotros lo vamos a repetir también, o lo vamos a hacer, y mínimamente nos debe dar eso. A lo mejor ellos utilizan otro tipo de, digamos, de fertilizante, otro tipo de, vamos a suponer, de hormona, o algún otro tipo de tratamiento o terapia, o algún otro tipo de estrategia, si vamos a hablar de mercadeo, o algún otro tipo de manejo de portafolios de inversión, si es finanzas. Ya ellos tienen una referencia que fue el trabajo de ustedes. Ya lo tienen. ¿Y cómo confían ellos en el que ustedes lo hicieron bien y que es repetible y que cumple con el método científico? Bueno, porque hicieron una prueba analítica, encontraron un p-valor, hicieron conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un rollo más filosófico, colegas, pero que es la médula precisamente de la ciencia, de la investigación. Entonces nosotros tenemos que mostrar nuestros hallazgos, ilustrar nuestros, digamos, esa beta que encontramos de algo nuevo con las pruebas formales. Así que no desesperen, porque luego algunos colegas desesperan y les digo, es que tu problema es la normalidad. Yo no sé cómo hiciste ese experimento, mezclaste las cosas, no lo hiciste en un ambiente controlado, tomaste, digamos, valores sin calibrar tus instrumentos, mandaste a gente que no sabe medir, te gastaste el dinero en cosas que no necesitabas para medir eso. Y ahí hay que tener cuidado. Muy bien, vamos a avanzar. Fidel, yo quisiera abundar un poquito aquí sí. Con respecto a los datos que se generan en el laboratorio. Yo lo planteé desde el inicio. Nosotros tenemos que tener pues la confiabilidad en los instrumentos cuando previo se hace una calibración, ¿verdad? Exactamente. Y el factor de respuesta de esos equipos cuando se calibran bien, pues es lo mismo aquí en China y en todos lados, ¿no? Entonces, curiosamente, ahorita que estabas viendo esta situación de cuándo excluir los datos que parecieran que están fuera del lugar, pasaba justo cuando estábamos en un instrumento que por conocimiento ya teníamos que tenía una pequeña falla en la parte mecánica, específicamente un espectrofotómetro. Cuando se movían el haz de luz hacia los espejos, pues brincaba y nos daba un dato ahí que siempre decíamos, pues ese dato ya sabemos que es un error y hay que quitarlo, ¿no? Es cierto. Entonces todo el mundo se acostumbró a hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú quieres excluir estos datos, no lo puedes hacer así nada más, porque también tienes que conocer un poco la naturaleza del fenómeno que está sucediendo, y tampoco nos podemos quedar con este tipo de registro de datos, con este solo análisis, porque hay otros más que te pueden dar información a lo que estás analizando. Exactamente. Y justamente eso pasó, que de repente salían unos datos así como raros,
atípicos. Ajá, Decían, no, pues y ya todo el mundo decía, no, pues es que el instrumento, y no era eso, era que realmente se había modificado algo en los, digamos, en el material que estábamos usando, y ese efecto es el que andábamos buscando, que fuera diferente, distinto. Exacto. Entonces no podemos tener un criterio así de que muy específico, que cuando veamos una cosa típica pues ya lo excluimos. Exacto. Sino que hay que entender de fondo y como lo decías, hay que leer mucho en cuanto a la referencia, ¿va? Cómo esos datos, cómo nos están dando en otras investigaciones con esos mismos materiales, etcétera, etcétera. Entonces era un poquito no dejarlo de ver, que también es importante conocer. Obviamente todos los que hacemos investigación, pues tenemos que conocer la naturaleza del fenómeno que estamos estudiando, si no, con un solo análisis como no nos podemos quedar, ¿verdad? Exactamente. Y qué bueno que lo comenta el doctor Durbel, porque fíjense, colegas, ahorita me acordé de otro cliente también, como decía Durbel. Fíjense, encontrábamos una cliente que tuvimos, que ella investigaba un rollo ahí que tenía que ver con un programa, con una investigación grande de ver algunas aves nocturnas. Entonces era interesante que encontraban a la mañana siguiente algunas redes como rotas. Entonces, como decía Durbel, decía, sí, es que se metió ahí un zorrillo, se metió una zarigüeya y la rompió. Sí, sigue, vamos a seguirlo. Y resulta que alguien decía, espérate, vamos a ver qué tipo de huellas y qué tipo de cosas andaba comiendo, porque a lo mejor no es un mamífero, a lo mejor es un ave que no es de esta región, pero que se está alimentando aquí y luego se va. Y bien lo que decía Durbel, porque cómo es no nada más dejarlo en el lo quitamos el valor o quitamos nada más porque es un valor atípico y ya con eso resolvemos. No, sino un poquito más curioso, hay que ser un poquito más creativo en ver el porqué de las cosas. Y yo me imagino que también, al menos en el área de aquí Durbel, que es relativamente nueva, creo que eso es típico, ¿no, Durbel? Que van a encontrar cosas muy vamos a decir, muy sacadas de lo convencional, pero en realidad son los comportamientos de los nuevos materiales, ¿no? Sí, perdón que yo hunde en esto. Ahorita estaba viendo en la enfermedad del Parkinson, ¿no? Una chica se fue de estancia a la UNAM, y entonces ahí tenía que colocar la dopamina en una matriz de sílice. Esto es para probarlo en ratas, perdón. Y entonces pues ella de repente le salió un dato igual así, medio raro, atípico, y entonces resulta que cuando regresa de la UNAM, que tampoco hizo mucho, y ahí en nuestra jungla, allá en ciencias básicas, pues ahí no había nitrógeno para poder evitar la oxidación de la dopamina, y le digo, bueno, pues entonces pues hay que usar ¿cómo se llama? Argón, otro gas inerte. Sí. Y entonces resulta que con ese gas inerte que utilizó, pues le dio un dato mejor, o sea, fue favorable. Pero bueno, lo que voy es que si no conoces realmente la naturaleza del fenómeno que estás estudiando, y cuando tú tienes datos y no conoces realmente digamos, lo que estás haciendo, en principio, pues no puedes inferir si ese dato lo vamos a quitar. Entonces, igual fue un dato muy atípico, o sea, que cuando ya se hizo la prueba, resultó que brincó ese dato, y entonces dice, bueno, había que estudiar por qué, ¿no? Entonces, la diferencia fue que uno trabajaba con nitrógeno y con otro con argón. Entonces, yo creo que en todos los problemas, en todos los fenómenos, sobre todo los físico-químicos, pues tienes que conocer de fondo, ¿no? Y sobre todo los registros de la revisión bibliográfica. Es una forma general. Muy bien. Muchas gracias, Durbel. Sí, y nos queda aquí, colegas, ahora sí que la misión de indagar sobre lo que estamos haciendo a un nivel no tanto nada más de lo que nos salga bien, sino de lo que salga mal o lo que no salga como esperamos. De hecho, decía un profesor, uno de mis maestros, que decía que él ha buscado un libro que diga los experimentos o las investigaciones que terminan en un error o que terminan en un fracaso, porque él dice que ahí se aprendería más.
se aprendería más de donde se falló que de todas las cosas que van saliendo muy bien. Habría que hacer esa digamos, ese ejercicio de escribir el qué cosa no hacer, qué cosa no desperdiciar, qué cosa tirar. Y ahorita me acordé de otro detalle y no desesperen, colegas, denme chance de que sigamos aquí discutiendo esto. Yo creo que es valioso. Fíjense, en el diplomado pasado, creo que fue en la primera edición del año pasado, hubo un colega que traía información que tenía que ver con unas lecturas, con unos registros que hicieron en campo, en una reserva aquí en el estado, creo que fue por Huimanguillo, en las zonas estas de selvas y aguaselva, creo que se llama. Entonces estaban haciendo algo interesante. Y fíjense de qué comentábamos. Resulta que ellos colectaban varios datos, varias muestras, varias mediciones y lo promediaban. Desechaban todos esos valores que habían encontrado y solamente